Dejando huellas. Pensamiento crítico latinoamericano. Entrevistas a personajes de la comunicación. Hola Manuel, qué gusto que estés aquí en CIESPAL, en la Casa de los Comunicadores y además en el primer Congreso Latinoamericano de Comunicación CIESPAL FELAFAX. Bienvenido, querido Manuel Chaparro. Muchísimas gracias. Que vamos a dialogar un rato, compartir algunos temas. Quiero arrancar por la mesa donde tú estabas trabajando, que básicamente se ha propuesto esta idea de comunicación y derechos humanos. ¿Por dónde se está encaminando la temática? ¿Por dónde se está caminando en ese debate? Ha sido bien interesante porque se han abordado problemáticas de derechos humanos muy actuales, pero muy comprometidas, que tienen que ver con la violencia a la mujer, que tienen que ver con la violencia a las niñas y los niños, que tiene que ver con los mayores, que también son muy olvidados, que tiene que ver con la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces, es un trabajo que pretende hacer transferencia social a partir de investigaciones que han dado resultados, ¿no? Bueno, en un caso se ha abordado los conflictos en las llamadas redes sociales, que son redes virtuales, y claro, donde es muy fácil provocar el insulto o la emoción fácil porque no conoces directamente a la persona, ¿no? Si fueran redes sociales de verdad, no sería tan gratuito y tan fácil estas emociones. Yo por eso siempre digo que mejor hablar de redes virtuales que de redes sociales, ¿no? Cuando estamos en el ámbito del Internet, en el ámbito tecnológico, ¿no? Es que además partes del anonimato. Por eso digo, o sea, que entre nosotras podemos crear una red social, claro, para hacer quedadas, a jugar al fútbol o para montar un banco de alimentos o cualquier actividad social. Y a partir de ahí pues podemos interactuar en redes virtuales, pero primero tiene que estar esta red epidérmica antes que la virtual, ¿no? Entonces, desde la comunicación y los derechos humanos, a más de los sectores vulnerables que acabas de marcar, que es violencia de género, con niñas, adolescentes, grupos LGBTIQ+, etcétera, ¿no es un acto también de que todos deberíamos revisar nuestra conducta sobre esos derechos? Sí. Tanto personales como en relación al otro. Sí, no solamente es que tengamos que hacer un ejercicio individual de interiorizar otros modos, otros comportamientos y otras narrativas, para romper con los imaginarios que tenemos instalados desde que salimos de la cuna, ¿no? Porque es verdad que se ha hecho mal en el proceso educativo y ahora tenemos que interiorizar esto para cambiar de actitud. Pero también se ha simbolizado mucho cómo los derechos humanos actuales, que son unos derechos del siglo pasado, del periodo de posguerra, hechos por las naciones que habían colonizado el mundo y que en ese momento seguían manteniendo colonias en todo el mundo, generaron unos derechos humanos que apelaban al individuo, a la persona. O sea, mi derecho a la vivienda, mi derecho a la educación, mi derecho a la salud, mi derecho, pero individualmente. Pero olvidaron los derechos colectivos y comunitarios. Y esto es parte del problema que hoy tenemos socialmente, que hemos olvidado la importancia de vivir en comunidad y la importancia de los derechos comunitarios. De manera que el derecho individual a veces puede poner en riesgo el derecho de un amplio colectivo. Y esto es lo que no está bien ahora mismo equilibrado, ¿no? Entonces tendríamos que considerar que tiene que haber un equilibrio y que nuestros derechos comunitarios, bien considerados, solventarían muchos de los problemas que como individuo, como persona, tienen nuestras sociedades, ¿no? Entonces lo que nos estás planteando que la palabra derechos no puede ir aislada de la convivencia. Es decir, claro, derechos humanos, claro, para la convivencia. Claro. No es per se los derechos. Sí. Porque terminas en una relación individual, sí, de la persona frente a otro, inclusive de violentación potencialmente. Sí. ¿Cómo cambiar esa conceptualización del derecho? Porque está muy marcada el otro derecho. Sí, el espacio de mis derechos termina en donde está mi línea, más o menos yo te pongo el límite. Cuando el espacio del derecho es cómo puedo mejor convivir con el otro. Sí. ¿Cómo cambiar ese chip? Siempre hay dos circunstancias que atender, ¿no? Una es el cambio legislativo, el cambio normativo, pero al mismo tiempo tenemos que empezar el cambio cultural, porque a veces se avanza en leyes, pero no se avanza en reconocimientos culturales o en asumir ese nuevo rol que existe, ¿no? Entonces, aquí hay dos cambios en paralelo, pero cuando hablaba de esto hay que tener en cuenta, para que se mida la dimensión, ¿no? La mayoría de los pueblos originarios, que son muchos en todo el mundo, muchísimos en todo el mundo,
anteponen el derecho comunitario al derecho individual. Entonces, no se ven reconocidos en la actual Carta de Derechos Humanos. Pero nuestras sociedades modernas, mal llamadas modernas, tienen también este problema. Por ejemplo, los derechos sindicales, que son derechos comunitarios y colectivos, no son parte de los derechos humanos. Entonces, hay que dar este salto para que considerar que cuando los colectivos proponen derechos, cuando los colectivos reivindican derechos para el colectivo, que es un bien común, esté amparado legislativamente. En la Constitución, ¿no? en las leyes. Claro, pues esto es. Pero es un cambio de mentalidad a partir de que formulamos narrativas en comunicación que orientan este cambio de imaginario, pero al mismo tiempo acompañado de un proceso legislativo que respalde esta nueva condición, ¿no? Ahora, ¿no será posible también recuperar, más bien para que no venga como un discurso a reconstruir, que es válido, ¿no es cierto?, derechos en la convivencia, derechos colectivos? ¿No será más bien de recuperar donde ya comunidades, nacionalidades están viviendo de esa forma? Claro. ¿No será más bien de ahí aprender, claro, de ahí recuperar y reflexionar qué podemos hacer? Eso es lo que nos están diciendo. Eso es lo que nos dicen, a eso nos interpelan, es decir, ¿y qué pasa con nuestros derechos comunitarios, ¿no? Y ahí surge la reflexión, porque cuando, mira, yo recuerdo en cierta ocasión, estando en Guatemala en un trabajo de comunicación con pueblos mayas, que encontraba siempre en los diálogos que teníamos mucho rechazo a los derechos humanos. Y para mí era incomprensible porque sus derechos humanos se estaban violentando todos los días. De las mujeres fundamentalmente, el de los niños y niñas y el de los hombres también, pero en menor medida. Pero es una violencia brutal. Y digo, ¿por qué rechazan? Simplemente rechazaban porque había una imposición. Y entre otras cosas porque los derechos humanos que a nosotros nos han servido, a ellos no les servían para nada. Porque no estaban amparados en sus derechos comunitarios, en su derecho comunitario a la propiedad de la tierra, en su derecho comunitario a una soberanía alimentaria, en su derecho comunitario a una soberanía educativa desde su epistemología y desde su cosmovisión. Entonces, no les servían esta carta. Esa es la enseñanza que estaban trasladando. Oigan, dense cuenta que tenemos que incorporar estas otras epistemologías, estas otras ontologías, estas otras miradas que son nacidas de la tierra y milenarias a la Carta de Derechos Humanos. Y que hay que escucharlas y aprender de ellas, sí, porque el mundo occidental, de ese derecho individual, no quiere aprender de nadie. Le cuesta reconocer que no lo sabe todo. Que hay otras formas de vida. Sí. Que hay otras formas. Esto implica, y un poco retomando aquí que nos traes un libro, con un mensaje, como el nombre del libro es Comunicación Radical. Eso implica cambiar, para reflexionar sobre esto de la comunicación y el enfoque de derechos, una nueva propuesta de comunicación. Hay que trabajar, que es un poco lo que tal vez nos estás replanteando aquí, que hay que hacer otra comunicación, en esta comunicación radical. Bueno, analicemos el nombre del título para llegar a... porque bien muchas veces cuando la gente lee en Comunicación Radical piensa que es un libro de comunicación extremista, ¿no? Que Correcto. No estaría nada mal, porque necesitamos desde la indignación también, ¿no? Ser extremista en nuestros planteamientos sin necesidad de que esto te convierta en un violento, que es lo que se interpreta a veces, es lo que la sociedad normalizada entiende por radical. Le da miedo radical, cuando radical significa raíz, de enraizar. Entonces, es una comunicación radical, una comunicación para recuperar la raíz. Es decir, que es repensar qué comunicación estamos haciendo hoy, llena de toxicidades y llena de discursos y narrativas que no han sido creados por el común y que nos gobiernan, y cómo recuperar esta comunicación radical. Y hay tres propuestas en esta comunicación radical, que pasan por despatriarcalizar los mensajes y los discursos, decolonizar los imaginarios y ecologizar a los medios, en el sentido de que deben de abandonar esta cultura belicista contra la naturaleza en sus mensajes, deben de acompañar los mensajes positivos, donde el androcentrismo se cambia por un biocentrismo. La naturaleza es el centro de nuestras vidas y no el ser humano como ha venido siendo hasta ahora, y a partir de ahí consigamos restablecer nuevamente los equilibrios. Esa es un poco la propuesta de discusión de la comunicación radical que he escrito con una compañera de la Universidad de Valladolid en España, que es Susana de Andrés del Campo. Me parece súper importante cómo ir cambiando los paradigmas de la construcción de la comunicación. Sí. Y como tú planteas, esta radical es esa raíz diferente, es reconstruir,
Eso implica trabajos muy complicados, porque dices depatriarcalizar la comunicación de una cultura tan patriarcal que tenemos, como la que tenemos, decolonizar el pensamiento, la mirada, las formas, los medios de comunicación y ecologizar. Me parece que son palabras potentes. ¿Cómo proceder para actuar? ¿Cómo podemos comenzar a trabajar sobre el tema? En las universidades, en las comunidades, ¿cuáles son esos caminos que nos lleven a construir esa comunicación radical, de raíz? Mira, lo que hacemos en el libro es un recorrido histórico para averiguar cómo hemos llegado hasta este desvarío que tenemos hoy, porque la comunicación y las relaciones nunca fueron patriarcales hasta que en un momento de la historia el macho se impuso, ¿no? Y pasamos de una sociedad matriarcal fundamentalmente a una sociedad patriarcal, sedentaria, que necesita proteger un territorio y que empieza a abusar de la fuerza, y nacen las patrias y las banderas. Y en esta situación tan antigua, tan milenaria estamos todavía hoy. Entonces tenemos que pensar esto para decir, oiga, si el ser humano estaba gobernado desde sociedades matriarcales, donde lo importante y el centro era cuidados y naturaleza, y como la esencia del cuidado estaba en el parto y en el amamantar, era la mujer la que gobernaba y la que asumía el rol de repartir y de decidir, no para que el hombre dejara de cuidar, sino para que el hombre también cuidara, ¿no? Hasta que el hombre se convierte en el guerrero que protege el territorio y la mujer se dedica a los cuidados, a la casa y se esclaviza. Ahí hemos cambiado el discurso de la comunicación. Entonces tenemos que ver que no estamos inventando nada nuevo, sino lo que estamos es proponiendo recuperar los afanes perdidos, decolonizar. ¿Por qué? Porque hemos colonizado. Colonizar significa imponer ideas, no significa otra cosa. Si uno se fija en cómo se construyeron los grandes imperios de la antigüedad, desde el imperio medio, hitita, chiita, persa, azteca, inca, romano, griego, los grandes imperios, ninguno conquistó ni alcanzó la dimensión que alcanzó por amor, por enamoramiento de otros pueblos, por intercambio con otros cuerpos, no, por la violencia y por la tecnología militar y de las armas. La colonialidad exige la imposición. Y lo que estamos viendo es que esto, por ejemplo, no existe en las culturas originarias, que se han dedicado a su territorio, a su comunidad, tienen otras falencias que hay que reconocer y que en el intercambio deberían de superarse, pero no, la propuesta está ahí, ¿no? Y luego ecologizar, ¿por qué? Porque el ser humano es el único que destruye la naturaleza de todos los seres que habitan el planeta. Te pongo un ejemplo de un entomólogo como Edward Wilson Osborne, que ayer comenté en mi intervención. A mí me parece fascinante porque él creó el concepto de la biofilia y hoy habitamos en la tecnofilia, una tecnofilia que es casi pornográfica en lo que hacemos. Pero él ponía un ejemplo diciendo, él principalmente entendía y estudiaba la sociedad a partir de las hormigas. Decía, la biomasa de las hormigas que habitan el planeta Tierra pesa tanto como la biomasa de los seres humanos. Pero la biomasa de los seres humanos destruye el planeta mientras que la de las hormigas lo fortalece y lo construye. Esto es para pensar, dice, ¿no será que el ser más inteligente que habita la Tierra no tiene la sabiduría que tienen las hormigas? Las hormigas son sabias y el ser humano inteligente. Es decir, que nosotros aplicamos inteligencia pero no aprendemos, no aplicamos sabiduría, ¿no? Y ahí viene el tema que retomamos desde el inicio, que dices, los derechos per se, sin convivencia, porque el ser humano perdió su capacidad de convivencia en esta nueva mirada. Claro. Y creo que eso es lo que hay que retomar. La posibilidad de convivir con el entorno, convivir con el otro. Creo que eso es una nueva. Ahora, regresando al Congreso, al 2030, para ir construyendo esta nueva comunicación que planteas radical, de raíz, con estos ejes. ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde deberíamos trabajar? ¿Cuáles son esas acciones inmediatas que deberíamos comenzar a trabajar? ¿Qué espacios deberíamos abrir? No sé, ¿cómo ves este asunto? De verdad, primero quiero empezar por felicitar la iniciativa de CIESPAL. Creo que CIESPAL está en un momento de resurgimiento histórico, después de unas etapas un poco complejas, y que este espacio, por ejemplo, es un espacio donde discutir estos términos para contaminar en positivo a quienes
tienen la importante tarea de hacer comunicación hoy día. Entonces, estos espacios son un primer momento importante. CIESPAL es un catalizador de inteligencia, de ideas, de investigaciones que tiene que consolidarse, como hoy está haciendo, en armar redes de intereses, pero redes que no solamente convivan en lo virtual, sino que convivan en lo epidémico, pero además que sean factores de poder, factores que sean escuchados por el poder político y el poder social para tratar de incidir en los cambios y las transformaciones que necesitamos. No puede ser que la academia investigue, y sobre todo en ciencias sociales ocurre mucho, ¿no? Se investiga muchísimo, se investiga muy bien y sin embargo no hay transferencia, porque no conseguimos incidir en el poder político. Entonces, las redes y estos armazones, como los que hoy aquí se están construyendo, son los que tienen que buscar la incidencia para que las normas cambien y para incidir en los imaginarios a través de una regulación de las tecnologías y, por tanto, de una regulación de los medios y sus narrativas. Esto es importante. Los medios no son un derroche de grifos de agua abiertos sin que se utilice para nada. Hay que regular. La tecnología no es neutra. Alguien dice, bueno, es que un martillo lo puedes usar para construir o para destrozar. Y parece que es neutral, depende de la mano. Claro, a partir de la mano que lo utiliza, la tecnología deja de ser neutra. La tecnología solamente es neutral cuando ejercemos soberanía sobre ella. Y una soberanía al servicio del bien común, no del poderoso, no del capital. Entonces, ese norte 2030... podemos empezar con estos encuentros a nivel de la academia y a nivel de lo comunitario. ¿Qué deberíamos hacer para cerrar este diálogo? Sí. ¿Qué ves en la academia y qué ves en territorio? Sí. Partimos de que la comunicación es la esencia, ¿no? Es la esencia que construye la sociedad, que lo construye todo. Sin comunicación no hay nada. Si nos aíslan y dejamos de comunicarnos, es lo que nos está ocurriendo hoy día. Pero siendo tan importante, ¿cómo es posible que los objetivos 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible, no aparezca ni una sola vez la mención a la importancia de democratizar las comunicaciones y facilitar la comunicación para el bien común? No aparece. Esa es la primera denuncia. Y a partir de ahí nosotros tenemos que cumplir el objetivo, llámese 2030 o 2035 o 2029, para conseguir sensibilizar acerca de que sin una comunicación al servicio del bien común, los otros derechos no serán jamás conquistables, porque no nos ponen en diálogo para conquistarlo. Claro. Y no puede ser... No asoman en el imaginario. Claro, no puede ser que desde un verticalismo se impongan soluciones que no han sido dialogadas ni conversadas. No puede ser. ¿Sabe el problema? Que lo único que nos contaminan hoy son los virus. Y nos protegemos contra ellos. Y resulta que no nos contaminamos en positivo a partir del diálogo, de la conversación, de discutir los disensos que tenemos, que es el estado normal de una sociedad, disentir. Tú eres de un club de fútbol, yo soy de otro, disentir. ¿Por qué? Es que sin disenso sería un aburrimiento, pero a partir de discutir y conversar los disensos es cuando solamente podemos construir los consensos. Sin hacer una radiografía del problema, el médico no puede intervenir. Y nosotros necesitamos discutir sobre los disensos para empezar a construir consensos que nos permitan llegar a mecanismos de diálogos permanentes. Y tenemos tecnologías para hacerlo, pero no se están utilizando para ello, ¿no? Entonces, la comunicación radical, que nace de la oratura, que nace del teatro, que nace de la verbalidad, que nace de las ágoras públicas y del encuentro continuo y diario, no puede ser secuestrado por la tecnología como está siendo hoy. Ese es el debate del libro. Me parece súper importante con estas reflexiones, estimado Manuel, dejamos este criterio de que la comunicación debe ser un pilar en el ejercicio del encuentro de las sociedades, para el diálogo y la construcción de nuevas sociedades. Me parece muy rico ese espacio y nos estaremos viendo en ese camino, quizás. Seguro. Mucha gente necesitamos ir construyendo este proceso. Gracias, Manuel, por tu presencia aquí, por tu tiempo. Muy amable. A vosotras.